En este video vamos a dar la explicación de un ejercicio de derivación numérica mediante los polinomios de Lagrange. Ejercicio. En la siguiente tabla se muestra la relación de la concentración de monoclorobenceno con respecto al tiempo a diferentes temperaturas en una reacción de cloración de benceno. Obtener lo siguiente mediante polinomios de Lagrange. Inciso A. La derivada de la concentración del monoclorobenceno con respecto al tiempo, cuando la temperatura es de 55 grados centígrados y el tiempo es de 3.6, empleando un polinomio de orden 1. Inciso B. La derivada de la concentración del monoclorobenceno con respecto a la temperatura, cuando la temperatura es igual a 62 grados centígrados y el tiempo es igual a 5, empleando un polinomio de orden 2. E inciso C. La derivada de la concentración del monoclorobenceno con respecto a la temperatura, cuando la temperatura es de 58 grados centígrados y el tiempo es 4.2 minutos, empleando un polinomio de orden 2. Para el inciso A nos piden calcular la derivada de la concentración del monoclorobenceno con respecto al tiempo, cuando la temperatura es de 55 grados centígrados y el tiempo es de 3.6 minutos, empleando un polinomio de Lagrange para derivación de orden 1. Verificamos dentro de la tabla si tenemos alguno de los dos datos. En este caso nos damos cuenta que tenemos los datos para la temperatura igual a 55. Por lo tanto, vamos a verificar si tenemos el otro dato que es a 3.6. Nos damos cuenta que no existe. Por lo tanto, vamos a tomar como X, que van a ser nuestro tiempo, los valores de 3 y 4, y como f de x, los valores correspondientes a la concentración del monoclorobenceno a una temperatura de 55 grados. En este caso son 0.4502 y 0.4928, los cuales se muestran en la siguiente tabla. Como vamos a derivar usando un polinomio de Lagrange de grado 1, recordemos que el polinomio de Lagrange para derivación de grado 1 es el siguiente. La derivada de f de x con respecto a x es igual a f de x0 entre x0 menos x1 más f de x1 entre x1 menos x0. Vamos a sustituir los valores que tenemos en nuestra tabla. Para nosotros, el tiempo es x y la concentración del monoclorobenceno es f de x. Entonces, sustituimos. F de x0 es 0.4502 entre x0, 3, menos x1, que en este caso es 4, más f de x1, que tiene un valor de 0.4928, entre x1, que tiene un valor de 4, menos 3. Al realizar las operaciones matemáticas, obtenemos que la derivada de la concentración del monoclorobenceno con respecto al tiempo, cuando la temperatura es de 55 grados centígrados y el tiempo es de 3.6 minutos, es de 0.04260. Recordemos que la derivada no es otra cosa que una razón de cambio. En este caso, la razón de cambio es positiva, porque si observamos, la concentración aumenta cuando el tiempo aumenta. Para el inciso B, nos piden calcular la derivada de la concentración del monoclorobenceno con respecto a la temperatura para una temperatura de 62 grados centígrados y un tiempo de 5 minutos, empleando un polinomio de orden 2. Revisamos nuestra tabla. Nos vamos a dar cuenta que dentro de nuestra tabla, el dato que sí existe es el de el tiempo igual a 5 minutos. Por lo tanto, nos posicionamos en esta parte. Y vamos a tomar como X a nuestras temperaturas. En este caso vamos a tomar los valores de 55, 60 y 70 porque son los más cercanos a 72. Y los valores de la concentración del monoclorobenceno a un tiempo de 5 minutos, que en este caso son 0.5106, 0.4437 y 0.1033, cuales se muestran en la siguiente tabla. Recordemos que como vamos a usar un polinomio de orden 2, entonces el polinomio para derivación de Lagrange de orden 2 es el que se muestra a continuación. Lo único que vamos a hacer es sustituir los valores. Entonces, tenemos f de x0 es 0.5106 entre x0, 55, menos x1, que tiene un valor de 60, por x0, 55, menos x2, que tenía un valor de 70, todo esto multiplicado por x, que es el valor en el que queremos encontrar la derivada, que en este caso es 62 grados centígrados menos 70 más
62 menos 60. Son los valores de x menos x2 más x menos x1 respectivamente. Más f de x1, 0.4487 entre x1 menos x0 por x1 menos x2, los cuales tienen valores de 60 menos 55 por 60 menos 70. Todo esto multiplicado por x menos x2 más x menos x0, los cuales tienen valores de 62 menos 70 más 62 menos 55. Más f de x2 entre x2 menos x0 por x2 menos x1. F de x2 tiene un valor de 0.1033 entre 70 menos 55 por 70 menos 60 por x menos x1 más x menos x0, los cuales tienen valores de 62 menos 60 más 62 menos 55. Al realizar las operaciones matemáticas, obtenemos que la derivada de la concentración del monoclorobenceno con respecto a la temperatura, cuando la temperatura es de 62 grados centígrados y el tiempo es de 5 minutos, es de menos 0.02568. Aquí nos damos cuenta que la razón de cambio es negativo y esto se puede comprobar viendo los datos de la tabla. Si nos damos cuenta, la concentración del monoclorobenceno va disminuyendo conforme aumenta la temperatura. Por eso tenemos una razón de cambio negativa. Para el inciso C nos piden calcular la derivada de la concentración del monoclorobenceno con respecto a la temperatura, cuando la temperatura es de 58 grados centígrados y el tiempo es de 4.2 minutos empleando un polinomio de Lagrange de orden 2. Observemos la tabla. Nos vamos a dar cuenta que no tenemos datos ni para una temperatura de 58 grados centígrados ni para un tiempo de 4.2 minutos. Entonces aquí el primer paso es realizar una interpolación, pero es importante que la interpolación se haga de manera correcta. Como nos están pidiendo calcular la derivada con respecto a la temperatura, entonces lo que tenemos que encontrar son las concentraciones del monoclorobenceno a un tiempo de 4.2 minutos, para lo cual vamos a utilizar como X los valores de 4 y 5 minutos y vamos a calcular las concentraciones del monoclorobenceno a las temperaturas de 55, 60 y 70, para lo cual vamos a usar interpolaciones de grado 1 de Lagrange. Entonces, para la primera interpolación vamos a utilizar como X a 4 y a 5 y como f de x a 0.4928 y a 0.5106. Estos datos los metemos a nuestro programa para calcular interpolaciones de grado 1 y obtendremos el valor de 0.496636. Seguimos, necesitamos ahora obtener el valor de la concentración del monoclorobenceno cuando la temperatura es de 60. Seguimos empleando los valores de 4 y de 5 como X y ahora utilizamos como f de x los valores de 0.4762 y 0.4487. Los volvemos a introducir a nuestro programa y el cual nos arroja un valor de 0.47070. Por último, para terminar las interpolaciones, vamos a calcular el valor de la concentración del monoclorobenceno para una temperatura de 70 grados. Seguimos usando los valores de 4 y 5 como X y nuestros valores de f de x ahora son 0.1618 y 0.1033. Al meterlos al programa obtenemos como resultado 0.15010, que es el valor de la concentración del monoclorobenceno a 70. Estos tres valores que acabamos de obtener son los valores para la interpolación o las concentraciones, mejor dicho, del monoclorobenceno para un tiempo de 4.2 a esas temperaturas. Vamos a usar ahora el polinomio de Lagrange de orden 2 para derivación. Es el mismo que utilizamos en el inciso anterior. Lo único que vamos a hacer es volver a sustituir los valores como se muestra a continuación. Una vez que se hacen las operaciones matemáticas, debemos de obtener la derivada de la concentración del monoclorobenceno con respecto al tiempo cuando la temperatura es de 58 grados centígrados y el tiempo es de 4.2 minutos y obtenemos que es menos 0.00693, lo cual nos dice que la razón de cambio o la derivada es negativa y esto se puede comprobar revisando los valores
Vemos en las interpolaciones, dándonos cuenta cómo la concentración va disminuyendo conforme va aumentando la temperatura. Para terminar, mostramos nuestras referencias y espero que el video les haya sido de utilidad. Gracias.